abuela juega conmigo. Mi abuelo me lleva al colegio. Los abuelos están adelante. Son buenos tipos los abuelos. Cuídalo, respétalo, valóralo. Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE. Muy buenos días a todos y todas. Usted sintoniza Acento TV por el canal 38 de Claro TV, por el canal 39 de Telecable de Tricom y en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy, a partir de ahora, es los envejecientes y una ley que en República Dominicana está destinada a velar por su bienestar y su seguridad. Para conversar sobre este tema tan importante, tenemos dos distinguidos invitados. La licenciada Diana Mejía de Vargas, que es la encargada del Departamento de Desarrollo Social del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, y el ingeniero Vicente Guerrero, que es el encargado de supervisión y evaluación de los centros del CONAPE, es decir, del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Bienvenidos a Acento TV y a partir de ahora. Muchas gracias por la invitación. Bien, quisiera que hablemos un poquito en detalle, que me expliquen la labor que ustedes están desplegando para, de alguna manera, dar asistencia a las personas envejecientes que así lo requieren y cómo llegan ustedes al gran público para que se entere de que esa asistencia existe y cómo pueden solicitarla en caso de que sea necesario. Muy bien. Actualmente el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente busca desarrollar el tema a través de una asistencia integral, o sea, dejar un poco atrás lo que es el asistencialismo, solo que si una entrega de una comidita, una entrega de una leche, no. Más allá de una dádiva. Más, exacto, que se elimine eso, porque eso es lo que está haciendo que exista un estigma con respecto a la población. Entonces, ¿qué buscamos? Hacer programas, por eso escuché el nombre Departamento de Desarrollo Social, buscar programas que integrados el uno con el otro puedan dar respuesta a ciertos puntos y de manera focalizada a las condiciones de los adultos mayores en muchos ámbitos. O sea, podemos ver que en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, en la dirección ejecutiva, pues hay programas, tanto el famoso de la alimentación, podemos cubrir la alimentación, en el área de nutrición, en el área de salud, asistencia, que si medicamentos, que si tenemos que desarrollar programas de la diabetes, la insulina, que eso hay que recalcar. También tenemos una transición, un traspaso que recibimos de salud pública, entonces ahí ampliaron un poco los programas también. Tenemos programas de ayuda económica, el componente de CONAPE, de PROVEE, en la tarjeta Solidaridad de 400 pesos. También tenemos un programa de desarrollo integral para el adulto mayor privado de libertad en aras nacionales. Actualmente ayer culminamos el traspaso de 146 envejecientes que estaban en La Victoria, pasando a las 1001 a áreas nacionales, que está dentro del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Es decir, que lo que buscamos es cambiar ese estilo de vida, y el primer punto ha sido tratar de concienciar a la población, porque desde ahí radica el tema. Hemos propuesto en la Convención de la OEA que es una responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad. Para eso, no solo es que el Estado se empodere y diga, bueno, yo te pongo un centro y te pongo una subvención, no, hay que, la familia y la sociedad debe comprometerse con el tema, debe ver al adulto mayor como un ente de sabiduría, no como una carga. Es igual, el Estado no lo ve como una... Antes que desarrollemos más esa parte, licenciada, me gustaría que el ingeniero me hable de los centros precisamente, porque él tiene a su cargo esa supervisión. ¿Cuántos centros hay? ¿Cómo ustedes los supervisan? Perfecto. Actualmente nosotros recibimos en la transición de salud pública 30 centros de larga estadía, o como le llaman malamente asilo, y 34 estancias de día que le brindan servicio a los adultos mayores. Nosotros de nuestro departamento de supervisión y evaluación hacemos un programa a inicio de cada año donde contemplamos un periodo de supervisión de cada 3 meses.
Si podemos hacerlo, podemos cubrir más, lo hacemos. Sin antes dejar de mencionar las partes que son como supervisores especiales, cuando hay denuncias de maltratos en los centros de los adultos mayores, violación de derechos, ya eso no se limita al programa, sino que lo ejecutamos en el momento que recibimos la información. Por ejemplo, en un centro de asistencia permanente, como usted dice, Sí. que se le conoce como asilo, Ajá. ¿cuáles son los parámetros que ustedes exigen para calificar un centro que está operando bien como manda la ley? Sí, podríamos decir que tenemos tres categorías, pero no lo estamos categorizando actualmente, estamos haciendo el levantamiento, porque nosotros no teníamos a cargo hasta de enero los centros, porque eran salud pública. CONAPE viene trabajando desde enero. No obstante, nosotros como institución sí teníamos programas de supervisión anteriormente, pero no lo hacíamos ya como una responsabilidad nuestra, porque no era la dirección de los centros, no estaban a cargo de CONAPE, ahora sí. Entonces nosotros nuestra supervisión la hacemos en tres vertientes. Primero, en las condiciones físicas y sanitarias de los centros, para evaluar el tipo de servicio que se le está brindando al adulto mayor. Segundo, evaluamos el personal, a ver si tiene las capacidades, las cualidades para trabajar con adulto mayor. Y tercero, nos vamos ya a lo que es la parte social. Cómo son tratados los adultos mayores, qué reciben ellos en los centros, de qué manera los reciben, cómo los reciben. Y también evaluamos el trato personalizado con los adultos mayores, o sea, le hacemos encuestas a los adultos mayores de cómo ellos se sienten tratados por los directores o los responsables de los centros, y nosotros hacemos encuestas. Esa encuesta la hacemos a veces presencial con algunos, pero a veces la hacemos solo. Eso ya ahí opera como una especie de supervisión también al personal. Al personal, claro que sí. Me dice el señor director que tenemos las imágenes del traslado que se hizo de los adultos envejecientes que están cumpliendo condena hacia áreas nacionales. Por favor, señor director, para que coloque las imágenes y vayamos comentando. Aquí está. Ese proceso, licenciada, ingeniero, de traslado de esta persona, ¿cómo se hizo? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Ministerio Público, prisiones o ustedes? ¿Cómo es la cosa? Bien, este proyecto surge en febrero del año pasado, en 2015, donde se empezó a trasladar en un inicio 83 adultos mayores. Luego empezamos aplicando lo que eran los operativos, a ver las condiciones. Una precisión, ¿de qué edad estamos hablando para considerar una persona adulto mayor? ¿A partir de qué edad? Porque la ley nos dice de 65 años 65 o de años. menos por una condición de salud que tenga un envejecimiento precoz, y pues es mucho la condición de los centros penitenciarios. Vienen de la Victoria, aparte de la edad, pues entonces tienen más achaques, digamos, de manera popular. Y entonces en este traslado que empezamos el año pasado, fue un acuerdo entre el CONAPE y la Procuraduría y el nuevo modelo de gestión penitenciaria, porque como es de conocimiento se están pasando todos los centros tradicionales a un nuevo modelo de gestión. Tenemos envejecientes a nivel nacional en nuevos modelos, pero también lo tenemos los tradicionales. Hicimos un levantamiento a nivel nacional y el centro que más tenía, el recinto penitenciario, era La Victoria, que tenía estos 160 aproximadamente. ¿Qué sucede? Pasamos los primeros 80 el año pasado y fuimos dándole seguimiento. Empezamos y pusimos una unidad permanente de médicos, una unidad permanente de psicólogos, una unidad permanente de asistencia y trabajadores sociales. Y nosotros teníamos a cargo, según el acuerdo, la asistencia en general en todas esas materias. Procuraduría se encargó de proveer el centro. Ellos hicieron el centro, construyen y todas las medidas de seguridad que son típicos de un recinto penitenciario. Ahora bien, con todas las características y todas las exigencias y las políticas que tiene el CONAPE para el trato al adulto mayor.
Estas personas, en su mayoría condenados, y hay unos cuantos preventivos que pasamos ahora, pues entonces le hacemos un trabajo también legal, gratuito, todo esto es gratuito, de tramitación de expedientes. Expedientes que tenían personas ya con pena cumplida, su 70%, 80%, que deberían estar en revisión de pena. Pues se ha hecho un trabajo con el juez de la ejecución de la pena, que al día de hoy ya hemos dado libertad a 26 envejecientes que por una condición u otra, el abandono de la propia familia, por no poder pagar una garantía económica mínima y cosas así, pues no tenían su libertad y estaban ahí. Entonces, por lo que ustedes me explican, ¿verdad? Es una labor de mucha responsabilidad, la del CONAPE. Me imagino que ustedes tienen un equipo primero amplio y luego de muchas disciplinas profesionales distintas. ¿La profesión suya cuál es, licenciada? bueno, yo soy abogada y politóloga. Y politóloga. ¿Y usted ingeniero? Yo soy ingeniero industrial con especialidad en proyectos, evaluación y supervisión de proyectos. ¿Y cómo se mete usted en este lío de Bueno, ya yo soy de los que iniciamos el proyecto desde el inicio. En una ocasión yo trabajaba en el sector privado por cuestiones de salud. Estaba de licencia médica y la directora, licenciada Natalie María, que estaba en los inicios, en la formación de lo que debía ser el CONAPE, era OCORME, el órgano rector de envejecientes. Ella me dijo: Vicente, yo necesito de ti para que me ayude a armar la plataforma de lo que será el Consejo Nacional de Personas Envejecientes. Y yo le dije: yo estoy de licencia médica, pero vamos a ver lo que... Empecé viniendo de Santiago todos los días yéndome. Pues ya se me creó, como digo, la vocación. Después que uno empieza a trabajar, descubrió una nueva vocación, se enamora del trabajo. Cuando uno trabaja en eso y ve tantas necesidades y desigualdad en la sociedad, entendí que ese grupo etario merecía ser mejor tratado y me he quedado en la institución desempeñando diferentes posiciones hasta el día de hoy. Por lo que uno observa desde afuera y dentro de la ignorancia, porque es una materia muy especializada, ¿no? Aunque todos y todas tenemos abuelitos y uno aspira a llegar a ser abuelito ya así de muchos años, ¿no? El principal problema quizá de los adultos envejecientes de escasos recursos está en que con los años vienen los achaques, la necesidad de unos medicamentos constantes, incluso en los más pobres le faltaría inclusive hasta la alimentación o una cama más o menos cómoda para dormir. Pero en los demás que no le faltan las cosas materiales, hay algo que uno observa. En nuestra sociedad se suele excluir mucho al adulto envejeciente, quizás hasta menospreciar, porque se entiende que ya está fuera de época, que ya no está en nada, para decirlo como lo dicen muchos muchachos, y se desprecia su opinión, su consejo, y se sienten mal muchos envejecientes porque no se sienten útiles, ni se sienten queridos o necesarios, importantes. En ese aspecto, ¿qué tipo de orientación ustedes brindan a la familia o servicio al envejeciente que así lo requiera? Y que ya no sea una necesidad de comida o de medicina. Claro, sí. Nuestro departamento legal, la división jurídica, hace un trabajo, no porque sea allá, pero excelente, porque hay cosas que uno ve con la familia de los adultos mayores y las situaciones que se dan que realmente parten el alma y logran un arbitraje, evitar cosas quizás que llevan a mayores que no son necesarias y tragedias, porque adultos mayores a veces se acercan y lo que más siempre me llama la atención es que se da este ciclo, como yo siempre lo comparo con género, de que dice, no, pero yo no quiero, si es problema, por ejemplo, de que le quieren conflicto económico, de que le quieren quitar algún bien o lo que sea, pues van y dicen, pero yo no quiero que le hagan nada a mi hijo, o no, porque es su hijo y es su familia, que es inverso, porque el hijo no lo ve, dice, no, esto me pertenece, quizás esa es la mente que tiene, es mi padre, esta es mi casa también, y heredan en vida o hacen cosas. Casi los echan en muchos casos. Sí, entonces cuando llegan esos casos, hay que tratar al adulto mayor, lo tratamos con un psicogerontólogo especializado en geriatría, en psicología geriátrica, para que pueda dar ese paso, avanzar y decir,
no, mire, o sea, a su familia no le va a pasar nada, pero tenemos que llegar a un arbitraje, tenemos que concientizar a su familia, que su familia sepa que usted es un ente de derechos y que usted es un centro de sabiduría en su hogar, que lo que hay ahí se construyó por usted. O sea, es una cuestión de una cadena de ir explicando y de marcar eso en la sociedad, porque yo recuerdo cuando, por ejemplo, a mí me daban una clase en el colegio de moral y cívica y me explicaban lo que era la familia y el concepto, y yo vivía con mi abuelita. Como yo veo a mi abuela, no es como, o veía a mi abuela, no es como la sociedad hoy en día lo ve. Y todos, lo que hay que tratar de mentalizar, de que un abuelo y un envejeciente es un privilegio tenerlo. Eso es lo que hay que llevar, no es lo mismo. Y que en cada etapa de la vida hay labores que hacer. Y exactamente. Se puede ser útil a cualquier edad. Y que resulta que al final, me imagino que todos queremos llegar ahí, porque el no llegar ahí es morirse. Entonces, realmente. Le pido su permiso, por favor, para que vayamos a una primera pausa. Adelante, Ok. señor director. Gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando de los envejecientes en República Dominicana, del Consejo Nacional para la Persona Envejeciente. La ley data del año 98, es relativamente una ley nueva. ¿De dónde provienen los recursos para la puesta en marcha de esta ley? Bueno, aunque nosotros somos dependientes de salud pública, no recibimos, nunca hemos recibido los recursos de salud pública, sino ha sido siempre a través de la presidencia. O sea, ¿tienen un presupuesto Sí, propio? tenemos un presupuesto, sí, que nos asigna el Estado. Pero para esas labores en que ustedes tienen que trabajar de común acuerdo con otras entidades, por ejemplo, ese traslado de los internos, ¿eso lo tiene que cubrir el CONAPE? Ustedes tienen que encargarse. Nosotros siempre en el marco del acuerdo, como le dije, por ejemplo, ellos, Procuraduría, se encargaron de la parte de habilitación, de hacer el centro, pero ya era responsabilidad de nosotros por el acuerdo de todos esos envejecientes, o sea, de cubrirle, salvo la alimentación que la cubre Procuraduría, todo lo demás, o sea, que si ropa, que kit de higiene, que sus medicamentos, o sea, todo eso es CONAPE y es presupuesto de CONAPE. Los centros que usted dice que ya existen, son como 30 en todo el país, ¿verdad? 30 de larga estadía, Sí. o sea, de asilo. Y esos, porque uno tenía entendido que muchos de esos centros habían sido construidos por iniciativa privada, muchas veces de la iglesia o un patronato. Esos son los centros. Sí, en su gran mayoría los centros de larga estadía están manejados, diríamos que un 90-95% por las iglesias a través de diferentes congregaciones de monjas, que en su gran mayoría son las que dirigen o tienen a cargo esos centros. Y las edificaciones, muchas de ellas han sido construidas por el Estado y otras por patronato que la han construido y se la han cedido a instituciones de congregaciones religiosas para que le den la dirección. Es una labor muy ardua, hay que tener mucha entrega, mucha vocación. Uno sabe de esas monjitas, por ejemplo, que se entregan y con esos envejecientes toda la vida y muchas veces hasta con dificultad para conseguir que una mano caritativa done la comida y esas cosas, ¿verdad? Pero los envejecientes además, que esos son los casos que están en un centro ya en estadía permanente, como usted dice, tienen derechos como todos los ciudadanos. ¿Acaso debe tener un derecho extra por su condición? Y uno piensa, estoy viendo la ley aquí, el artículo 7, por ejemplo, todo envejeciente tiene derecho al libre y fácil acceso a los servicios públicos y privados. Toda institución pública o privada que ofrezca servicios deberá mantener puestos de atención y asientos preferenciales, así como otras comodidades, para el uso exclusivo de personas discapacitadas, mujeres embarazadas y envejecientes que requieran tales servicios. Eso se viola mucho aquí. Bueno, con dolor, uno ve que maltratan a la gente muchas veces, a la gente envejeciente. Aunque una de las primeras medidas que logró el CONAPE en sus inicios
fue lograr que la superintendencia de banco emitiera una resolución donde todos los bancos le dieran un turno preferenciado No, los bancos sí a se cumplen. los adultos mayores. No, y hay muchas cosas ahí, y disculpe que le interrumpa, con esa misma área, de que cada cierto tiempo se le da seguimiento a esa política y a esa resolución, replanteando las normativas, la capacitación al personal, porque no se limita solo a tener el paso, o que vaya adelante, o que va primero, sino también el trato, y la misma, lo que hace la población, la reacción de la población, porque a veces la gente que tiene 15 horas esperando en una fila y viene y le pone un envejeciente adelante, o una mujer embarazada, lo que sea, se molesta. Y realmente es porque no tiene una conciencia de lo que es esa persona. Hay que trabajar la concienciación en la Exactamente. educación. Exacto. El artículo 8, por ejemplo, licenciada ingeniero, mire, dice, todo o toda envejeciente tiene derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y a todas las garantías que al respecto otorgan las leyes laborales sin discriminación alguna. La Secretaría de Estado de Trabajo y las organizaciones de empleadores y trabajadores deberán tomar las medidas necesarias para que las labores del o la envejeciente se desarrollen en condiciones satisfactorias y seguras. Deberán tomarse las medidas necesarias para que él o ella, envejeciente, encuentre o reencuentre ubicación laboral mediante nuevas posibilidades de empleo. Esa está un poquito más difícil. Sí, Porque bien, aquí tienen desempleo los jóvenes que se gradúan envejecientes. Aquí hay un factor importante, y es que la sociedad nuestra, ya una persona de que llega a los 40 o 45 años es adulto mayor, porque en ningún sitio hay empleo. Lo que quiere decir que sí es un problema grave que tenemos en la República Dominicana, porque si usted siendo joven tiene dificultades ya a los 40 o 45 años, supóngase una persona de 65 años en adelante, ¿cuál es el problema que afronta? No obstante, el CONAPE está enfocado en la modificación de la ley para que se creen mecanismos que obliguen tanto al Estado como a las empresas privadas a que deban tener la cuota, como existe en otros países, de una cuota de Como empleo discapacidad como también. discapacidad tiene capacidad, para que las empresas se vean compiladas. Interesante. ¿De qué porcentaje sería esa cuota, más o menos? Estamos siempre, nosotros hemos tratado de llevarla siempre a la realidad, en base al porcentaje que tiene la población. Si la población adulta mayor es un 10%, nosotros pretendemos llegar a ese 10%. Sabemos que no se logra 100%, pero si conseguimos un 6, un 7 o un 8, estamos empleando una gran cantidad de adultos mayores, consiguiéndole un puesto de trabajo. Y como en otros países, se quiere llevar un equilibrio. Nosotros no debemos dejar de reconocer que estamos un poco atrás en cuanto a eso, pero el esfuerzo, la directora licenciada Natalie María tiene eso como su norte. Igual estuvimos revisando en la ley también, Sí. que dice que, por ejemplo, el servicio como el transporte, en ciertas horas debe tener una rebaja de por lo menos un 20% al envejeciente. Sí. Esa es más difícil de supervisar, ¿verdad? También esa tiene sus pequeñitos bemoles, como decimos, porque es que la ley de por sí tiene vicios, o sea, falla en la aplicación de la ley. Hay programas que están contemplados en la ley, pero no tienen mecanismo de aplicación. Por ejemplo, el transporte dice que debe darle un descuento a los adultos mayores, pero entonces el sector privado dice que ellos no tienen que darle descuento a nadie, porque sus transportes son de ellos. Se puede aplicar en el Estado ahora. No, pero si el Estado informe dice, esa es la ley. Por ejemplo, Claro. al transporte formal, las empresas, porque quizás una persona en motoconcho, un carrito público, es más difícil ese entendimiento, pero aquí hay empresas de transporte muy organizadas que hacen el transporte interurbano en grandes autobuses, se le puede notificar, Sí, claro. y si es, en ese caso el 30%, me apunta el director. Por ejemplo, que una persona tome un autobús de acá a Santiago, ¿verdad? Y le diga, mire, yo soy envejeciente, mire la ley, mire mi edad. Yo creo que no habría inconveniente si se notifica a esas empresas. Sí, sin embargo, hay empresas también que han sido responsables en cuanto a la aplicación de la ley, porque todas las prestadoras de servicio, compañías telefónicas, etcétera, y como dijimos los bancos y también algunos cines, se han acercado al CONAPE
han entregado su comunicación diciendo que están dispuestos a cumplir la ley, que le expliquemos el mecanismo de procedimiento, y pues lo hemos ido ejecutando, estableciendo el protocolo y ejecutándolo poco a poco. Ahora bien, eso han sido empresas responsables con la ley. El llamado a otras empresas, pues sí, siempre se ha hecho y se va trabajando poco a poco con procedimientos, estableciendo procedimientos que, como dice el ingeniero, no lo tiene la ley, pero sí, en base a la ley, podemos ejecutarlos. Por ejemplo, los servicios médicos también tienen descuento y son los más necesarios muchas veces para una persona envejeciente. Sí, pero esos, ellos ahí tienen mucha ayuda. Vamos a decir que ahí tienen una mano amiga cuando se acercan a nosotros o también anteriormente a No, Salud pero Pública. independientemente sea una persona incluso que pueda, vamos a decir, teóricamente pagar su familia, Ok. pero si la ley dice Sí, claro, es para que todos. si se interna en una clínica debe dársele ese descuento, Sí. sería bueno que se exija también que esa clínica cumpla con con la ley. Sí, 10%. Sí. como le decíamos, la ley está ahí y tiene los enunciados, pero no tiene mecanismos legales de aplicación ni sanciones para el que no cumple. La sanción Desde es que es lo más importante. Por ejemplo, CONAPE notifica a una institución, ¿verdad?, de que no está cumpliendo por la ley, pero de ahí nos dice como los qué penalidad, se debe hacer para hacer que esa persona cumpla Ni contempla ni- que el CONAPE se constituya en parte civil y denuncie o demande a esa entidad. Eso está en la modificación. ¿Y cuándo vamos a modificar eso? Rápido. Eso es lo que ¿Cuándo que siempre- ustedes van a entregar esa ya propuesta? Ya. ya está en el Congreso. Sí. ¿Quién Eso- la tiene? ¿Cuál es el legislador que la tiene en su mano? No, está en comisión ya, está bien En avanzada. comisión. Sí, ¿Está en la Cámara o en el sí, Senado? Creo que en la Cámara de Diputados. En la Cámara. Pero hay que hacerle lo mismo rápido a esos diputados para que... Sí, porque una ley muy buena, vale la pena que se mejore, se complemente y que se haga cumplir. Sí. Claro. Porque realmente yo pienso que todos los pueblos, si se les da conciencia y al mismo tiempo se le emplaza mediante una ley, aprende a cumplir y después lo cumple espontáneamente incluso. Ujú. Por ejemplo, nosotros tenemos que auxiliarnos mucho de otras leyes complementarias para resolver, por ejemplo, en el caso penal, el abandono, porque abandonar a una persona está tipificado en el Código Penal y es penado. No dice que si es niño, si no, a cualquier persona. Entonces, ¿Y a ustedes les llegan esos casos? claro, muchos. ¿Y por qué vía les llegan? ¿Un familiar denuncia o cómo? Por denuncias, también hablo de los que están en las calles indigentes. Ah, si ustedes los observan también, preguntan, indagan. Sí, por ejemplo, a nosotros nos denuncia hasta por teléfono. Hay un envejeciente en la calle tal y nosotros mandamos a la unidad AMA, que es la acogida de adultos mayores. Ese es un programa. Entonces la unidad va y lo acoge. Tenemos un acuerdo con 911 que también nos notifica inmediatamente con una planilla. Pues mire, se está dando un caso cada día más frecuente, porque recibimos en los medios siempre notas de personas envejecientes que son llevadas por alguien, puede ser un buen samaritano que las encuentre en la calle o quizás ve que esa persona sufre un accidente, que se cae, se rompe una pierna, la llevan a los hospitales públicos, los médicos se encargan de devolverles la salud, de curarlos, pero una vez que esa persona está sana, tienen el dilema de que si le dan el alta, a veces la persona no sabe a dónde ir o a veces han perdido la noción de la realidad. Ahora mismo hay una señora que nos enviaron la información en el hospital Padre Villini, de aquí, la Santo Tomé, y nadie ha ido a buscar a esa señora y está ahí. En esos casos, ¿qué puede hacer el CONAPE? Notificarlo inmediatamente, enviamos la unidad verifica, hace un levantamiento. En primer lugar, cuando hay desorientación del adulto mayor es un poco más difícil, pero no es imposible, porque hemos dado con muchos paraderos de familiares, aunque sea una nieta, alguien aparece. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si definitivamente no hay un núcleo familiar fuerte, Que lo pueda acoger. ni que lo pueda acoger y no hay forma, o si lo hay, pero no tiene las condiciones económicas y por eso lo echan a la calle, buscamos devolver a ese adulto mayor a su núcleo familiar, que sea el centro, y le proporcionamos entonces una ayuda a la familia a través del adulto mayor, que sea que el adulto mayor esté empoderado. Es como cuando tenemos la tarjeta Solidaridad, que el jefe de hogar es adulto mayor, pues el adulto controla ese hogar, porque tiene el poder económico en ese caso. Entonces tratamos de que se vea que el adulto mayor es un ingreso en esa casa y entonces vuelva y retorne. Que con eso nosotros tenemos la satisfacción de decir que de 418 casos que hemos acogido ya de adultos mayores en ¿En la qué casa, tiempo?
El programa tiene un año, cumple un año en septiembre, que ha cogido el programa de 418, en su mayoría 280 por ahí han sido retornados, 300 a la familia. Los demás han sido ingresados en centros permanentes y se han reubicado, o se les da una asistencia en sus casas si es que tienen algún sitio donde viven, y si pueden estar en las condiciones, pues se les da la atención. O sea que, es decir, es cuestión de voluntad, y de voluntad no solo del Estado, sino también de la familia, si es una familia pobre y que lo lleva a eso, pues entonces buscamos una unidad multidisciplinaria entre legal, abogados, médicos, asistencia social, trabajadores sociales, que evalúen ese caso y entonces veamos cuál es la solución para ese adulto mayor. Porque el fin de nosotros no es llenar los asilos, el fin de nosotros es que el adulto mayor retorne a su núcleo y se empodere y sea un ente de derechos. Y viva con normalidad. Y viva con normalidad. Claro. Ustedes trabajan mucho, por lo que veo. Es algo el trabajo. ¿Qué personal numéricamente tienen ustedes? Después del decreto, del traspaso de salud pública, tenemos aproximadamente 700 y algo de empleados, que lo constituyen médicos, psicólogos, enfermeras, personal, trabajadores sociales y así, transferidos del ministerio para acá. ¿Y no tienen ustedes personas que hagan trabajo voluntario también? Sí, tenemos un programa de Juventud Solidaria, el cual en su mayoría son jóvenes, pero también, o sea, cualquier persona que quiera acercarse, pues está en el pleno derecho, y realmente es un programa, lo tenemos ahora mismo de jóvenes porque estamos creando la conciencia de la intergeneracionalidad. Vamos a poner un puntito, Okay. que eso me interesa mucho, Okay. porque tenemos que ir de nuevo a una página. Okay. Continuamos esta interesantísima conversación con el CONADE, que es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, y están aquí con nosotros la licenciada Diana Mejía de Vargas, que es encargada del Departamento de Desarrollo Social del CONAPE, y el ingeniero Vicente Guerrero, encargado de supervisión y evaluación de los centros del CONAPE, del Consejo Nacional para la Persona Envejeciente. Antes de que pasemos al trabajo que se hace entre los jóvenes con los envejecientes, hay un problema, sobre todo aquí en la ciudad capital, de algunos envejecientes que deambulan por las calles, aparentemente con pérdida de conciencia de la realidad, con algún problema, alguna enfermedad psiquiátrica, uno no sabe. En esos casos, ¿qué ustedes hacen para ayudar? Bueno, hay veces también, cabe destacar que los que están deambulando en las calles aparentan físicamente ser adulto mayor, esos que tienen psiquiátrico y no lo son. Igual remitimos los casos a salud mental, de salud pública, y le damos un seguimiento para saber que una vez que... si no tienen la edad que ustedes tienen como parámetro para considerar 65 o más. O 60. Puede tener menos, pero están muy deteriorados. Exactamente, entonces de 60 lo hemos acogido, 60, 61. Pero si tienen la edad y entonces son psiquiátricos, hay centros, bueno, el San Francisco de Asís tiene el área de Alzheimer y que puede atender esos casos, pero evidentemente debemos habilitar más centros con estas condiciones, estas características, para poder pues tramitarlo por ahí y darles asistencia, porque ahora mismo sería como que decimos por parte de nosotros el único centro que tiene esto, como 2 o 3 centros, que eso me lo confirmaría don Vicente, y luego ya el otro remitiría a salud mental en el Ministerio de Salud Pública. Salud Pública. Usted me hablaba y le dije que me parecía muy interesante, porque he visto experiencias parecidas en otros países, porque muchas veces el adulto lo que necesita es compañía. Quizá lo que ellos hacen con el niño cuando ellos con alegría se convierten en abuelos, leerle un cuento, por ejemplo, hay un momento que él va a querer que su nieto o cualquier otro joven le lea algún libro, un periódico, converse con él. Y hay lugares en que se hace esa labor de acompañamiento, que lo que dona a la persona voluntaria es tiempo. Un joven que diga, yo soy universitario, pero puedo ir tales y tales días, de tal hora a tal hora, y acompañar a un adulto, hacerme amigo de él y acompañar. ¿Ustedes hacen eso también? Pues sí, y
donde más tenemos ahora mismo ese ejemplo es en San Cristóbal, el centro modelo que le mencionaba, que es el de acogida de adultos mayores, y ahí se habilitó, es un hogar abierto, es distinto a lo que tenemos hoy en día, y se trata de servicio, capacitación y recreación. Entonces ahí implementamos todos los programas que tiene el CONAPE para ver ese desarrollo integral y cómo cambia la evolución del envejeciente antes y después. Entonces ahí cuando empezamos el programa, que empezaron a acercar jóvenes que conocían al envejeciente, que vivían al lado, y teníamos una red ya de repente grandísima de jóvenes voluntarios que para el momento de la inauguración del centro estaban todos ahí, y que se uniformado y que no, que yo estoy en esto, que los envejecientes, y con un empoderamiento, y que dice, wow, pero aquí, o sea, la gente, el joven simplemente necesita que se le encamine por ahí, porque realmente tiene la voluntad. Quizá muchos de ellos vivían con sus abuelitos y tienen esa costumbre, pero una vez si pierden el abuelito y el papá se queda joven, ya se le va borrando esa cuestión, y cuando el papá viene a envejecer, ya ha perdido como la costumbre, y entonces con estos envejecientes, ellos se quedan todo el tiempo como si tuviesen sus abuelitos, y se quedan, cambian esa mentalidad. Entonces formamos jóvenes con otra mentalidad y con conciencia, y lo muy importante, sus carreras, lo que están estudiando, en su mayoría están ya en la universidad, si no están en bachilleres, pues las carreras se forman para el adulto mayor. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Un ingeniero, un estudiante de ingeniería se va y supervisa las obras del CONAPE, si hay un centro que se va a abrir o algo, o va con don Vicente y supervisa y dice, bueno, una barra, o sea, sabe ya, se va condicionando para ser experto en ingeniería, quizás para el adulto mayor. Igual si tenemos un veterinario y queremos hacer una terapia con perros y ver que eso pasa en Latinoamérica y en Chile, me parece, y Colombia, pues ejecutan ese tipo de terapia. Entonces tenemos un joven que es veterinario, que le gusta lo envejeciente, y dice, bueno, vamos a ver qué podemos ir implementando la terapia ocupacional con animales. Es decir, con tantas cosas que ustedes hacen, yo imagino que necesitan recursos, y a veces es la mala palabra en las entidades públicas porque el Estado nuestro no tiene esa sobreabundancia. El día pasado se comentó del cierre de algunos centros. ¿Qué pasó? Bueno, de los centros que nosotros recibimos de salud pública, no se han cerrado ninguno. ¿Y cuáles son los que se estarían cerrando? Si se han cerrado centros, ha sido en el sector privado, que trabajan por cuenta propia, pero los centros que son de dominio público del Estado, que el Estado subvenciona, no se han cerrado ninguno. Ninguno. No, ninguno. Y en cuanto a los recursos, ¿ustedes qué les falta? O sea, ¿ustedes están satisfechos con el presupuesto o tienen carencia o cómo es la cosa? No, fíjese, uno no puede pintar el sol con un dedo y decir que lo tenemos todo, no es verdad. Hace falta, la licenciada Natalie María es una mujer emprendedora, ella nunca está conforme con lo que hace, si cada día quiere mejorar, porque el sentido, como decía la licenciada ahorita, no es darle al adulto mayor, sino cambiarle la vida, hacerle que la vida de ellos sea cambiada y que ellos no sean un estorbo ni para la familia ni para la sociedad. Entonces, para implementar el programa de eso siempre se va a necesitar más recursos, y también porque la población cada día va aumentando. O sea, la República Dominicana va a llevar un ritmo muy acelerado de envejecimiento de la población, y por ende se necesitan más programas, más recursos para poder desarrollar y atender a esa población que viene envejeciendo. Cuando ustedes captan un personal, recibe un entrenamiento. Sí. ¿Quién se encarga de dar ese entrenamiento y qué tipo de entrenamiento es que recibe el personal? Fíjese, una de las partes más difíciles que ha tenido el CONAPE a través de su historia ha sido precisamente capacitar al adulto mayor. Se tuvo que un tiempo largo rotando la empleomanía para que pudieran crear el hábito y la conciencia de trabajar con adultos mayores. Por ejemplo, para decirle un caso, en la institución de CONAPE, a ningún empleado se le ocurre decirle viejo a un adulto mayor. Tiene que aprender inclusive el lenguaje, tratar al adulto mayor, empoderarse, porque el adulto mayor llega a una etapa que vuelve a ser niño. Entonces, si usted no tiene personas capacitadas para tratarlo con ellos, usted va a tener un choque entre el que lo sirve y el atendido. Y la persona se siente maltratada. Maltratada, sí. Pero gracias a Dios, nosotros como institución hemos logrado, la licenciada Natalie María ha sido una persona bien picada con eso. Ya
Eso no lo negocia, ni dentro de la institución, ni fuera de la institución, en los ¿Y centros. quiénes los asesoran a ustedes para ese entrenamiento al personal? A través del tiempo, nosotros hemos participado en los organismos internacionales. En principio empezamos con la UNFPA, de Población y Familia, tuvimos asesoría, nos dieron entrenamiento, nos dieron cursos, no solamente al CONAPE, sino más a la sociedad civil, porque hay, bueno, destacar que el CONAPE le sirve de soporte a la sociedad civil que trabajan con adultos mayores. Todas esas ONG que trabajan con adultos mayores y los centros son formados reciben formación de parte de CONAPE para que ellos sean multiplicadores de CONAPE en su área de acción. O sea, el CONAPE no se limita a sí solo, sino, por ejemplo, allá hay 49 instituciones registradas que trabajan con adultos mayores. De esas 49, nada más hay 26 certificadas, porque las otras no cumplen con los parámetros para nosotros acreditarlos para que trabajen con adultos mayores. Pero, un ejemplo, si viene una entidad y quiere ser certificada y ustedes investigan y dicen no llenan, no cumplen con los requisitos que manda la ley. Sí. Pero esa entidad sí puede someterse a una especie de disciplina, mejorar y luego es certificada. Sí, esa es la idea. Sí. Esa es la idea. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo bueno, es el proceso? Ahí hay una norma, un procedimiento interno, como un protocolo, ¿verdad? Cuando se le hace la evaluación a una institución per se, ¿verdad? Se hace un levantamiento de información y ahí se determinan los parámetros que están fuera y los que están dentro. Entonces, con los que están fuera, se llama a los directivos de esa institución, se le dice, mire, usted está actuando en esto no está dentro de la ley, está fuera de la ley, nosotros vamos a trabajar con ustedes, a darles las orientaciones del lugar, porque un centro no se puede cerrar de buena, porque, por ejemplo, un centro, una instancia, por ejemplo, decir que le da alimentación a 40 adultos mayores por día, que esos adultos mayores dependen de esa alimentación, usted no puede decir, ¡bam!, vamos a cerrarlo. No, y tal vez la entidad viola normas por desconocimiento. Por desconocimiento, también, no por mala fe. Exactamente. Como usted sabe que antes aquí no había una cultura de respetar los derechos de los adultos mayores, se hacía común que la persona desconociera de que un adulto mayor tiene derecho y que esos derechos hay que respetárselo y hay que darle soporte para que la sociedad se empodere y entienda que el adulto mayor... ¿Y eso no le genera conflicto? Sí, sí, claro. Hace un tiempo que se habló que Salud Pública, enfermeras, que la Salud Pública detectó que enfermeras habían chocado con personal de CONAPE, que no estaban de acuerdo en algunas cosas. ¿Qué ocurrió? Pero eso no fue por cuestión de maltrato, ya eso era otro tipo de conflicto que no dejaron de ser mediáticos en los medios de comunicación porque realmente no existió tal problema. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue sencillamente cuando nosotros recibimos la transferencia de salud pública, el CONAPE, aún siendo nosotros pequeños, cumplimos con todos los requisitos de la administración pública y tenemos una plataforma administrativa que se sujeta 100% a lo que son los parámetros de administración pública. Cuando recibimos el departamento de la transferencia de salud pública, habían programas que no estaban contemplados en nuestra plataforma de administrativa y tuvimos que esperar un tiempo que el MAP nos hiciera las modificaciones y nos adaptara a la plataforma administrativa de CONAPE ciertos parámetros que tenía en salud pública que el CONAPE no contaba con ellos. Entonces eso duró un mes y algo y eso trajo como consecuencia que la persona decía, no, mire, que me han dejado de pagar mi sueldo, que eso más, sin embargo usted no oye a nadie mencionando eso ya porque el CONAPE de tan pronto resolvió su problema le pagó 100% su dinero a todo el que viva, porque eso era incentivo, por diferentes tipos de incentivos que el CONAPE no existía, porque nosotros más tenemos la cultura de ser trabajadores sociales que de ser empleados. Ellas denunciaron en aquella ocasión que las habían expulsado del Centro San Francisco de Asís. Pero no, eso no se trataba de las enfermeras. Las enfermeras lo que sí se le estaba diciendo y explicando que estaban violando o incumpliendo mejor con la ley de servicios públicos 4108 en su artículo 88, donde existen unas limitaciones al derecho para los sindicatos y eso, de que si usted pone en peligro, si usted es un servidor público que está llamado a la atención directa de una población y usted pone en peligro a esa población, entonces usted tiene una limitación de hacer eso, de hacer ese tipo de vamos a decir, lo que ellos hicieron ahí, como estar ahí y hacer huelga. Me anota, señor director, que también ustedes sacaron de ahí a Participación Ciudadana, que estaba haciendo una labor como observación. ¿Qué ocurrió? Sí, bueno, realmente nos sorprendimos de que Participación Ciudadana tomara como escenario un asilo de ancianos,
para hacer rueda de prensa, para hablar de temas ajenos a este centro. Y fue por eso, una rueda de prensa estaban haciendo. Sí, porque es que entrar ahí sin una autorización, primero irrumpe la paz de esos envejecientes que están ahí, que no entienden lo que está pasando, que tienen una vida normal, que son de permanencia, que no es un hogar de día, que van y salen, sino que son envejecientes también con Alzheimer, y entonces van ahí a hacer esto y me alteran a los envejecientes. Entonces están violando mecanismos y están violando la ley porque tampoco tomaron el mecanismo adecuado para pedir esa autorización para hacer eso ahí. Bueno, retomemos el tema de, ustedes dicen que una de las metas de ustedes es que un adulto envejeciente vuelva a ser útil, se sienta útil. ¿Ustedes tienen casos de adultos envejecientes que por la labor de ustedes y la mediación haya sido incorporado a una labor productiva, ya sea en una empresa, aunque sea familiar? Bueno, nosotros lo que sí hemos intentado trabajar en la cuestión del nuevo modelo de los internos, que hemos dado libertad. Tenemos un caso en un centro al cual le llevamos porque no tenía familia, y entonces ahí lo pues más o menos de voluntario, buscar cómo darle un incentivo hasta que vaya como readaptándose a una vida laboral. La reinserción social. La reinserción social, y de que lo que aprendió durante su estadía pues en ese centro penitenciario pues lo pueda ejecutar en la sociedad. Es más o menos también así muy parecido en Tomo el penitenciario, porque ellos tienen también el medio libre del nuevo modelo, que es lo que hace conectar a ese interno con la sociedad. Entonces es lo que buscamos, tratar de que el adulto mayor se capacite en algo, y entonces podamos, como por ejemplo las ferias que se han hecho de artesanía y demás, que pueda promover eso, de que el envejeciente pueda trabajar y pueda tener una reinserción laboral. Muchísimas gracias a la licenciada Diana Mejía de Vargas, que es la encargada del Departamento de Desarrollo Social del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, y al ingeniero Vicente Guerrero, encargado de supervisión y evaluación de los centros del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Muchas gracias por compartir con nosotros estas informaciones y saber de la labor de ustedes, que una parte importante de la población quizás no la conoce así en detalle, y ahí se ve el valor que tiene una entidad como el CONAPE. Ojalá que los señores legisladores que tienen en sus manos el proyecto de ley trabajen y hagan que se apruebe rápido para que la ley sea más completa y sirva mejor a los fines para los cuales fue creada. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. No se vayan, amigos y amigas, que hay más en Acento TV.